En nuestro programa vamos a intentar una coordinación técnica bastante importante porque estamos, si se quiere, desde exteriores, vía Zoom, a través del colega, amigo, diputado provincial Carlos Delfrade, a quien yo siempre le agradezco mucho su gentileza y el esfuerzo que hace en comunicarse, porque sé que anda permanentemente recorriendo la provincia, ni tengo idea en qué lugar te estamos sorprendiendo en este momento, Carlos. Gracias por este contacto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? La verdad que es un gustazo. Lo que pasa es que como uno anda en colectivo y en taxi, ahora me estoy yendo para Casilda y justo cuando estabas en el editorial ya se me hacía tarde para venir hasta la terminal para ir a Casilda. Pero acá estamos, si me reciben bien, vamos adelante con la entrevista. Te recibo perfectamente, veo que estás allí caminando en una tarde soleada y fresca, pero fundamentalmente lo que me interesa es tu opinión, tu análisis, que siempre es muy bien recibido. Y hay tantas cosas que uno podría llegar a consultarte, Carlos, como por ejemplo preguntarte cómo ves la marcha del gobierno de la provincia aquí en Santa Fe. El gobierno de la provincia es un péndulo que tiene rota la parte de la izquierda, entonces va del centro a la derecha. Y entonces, en función de esto, claramente los aumentos de lo que se paga en agua, en luz, en todo lo que tiene que ver con el inmobiliario, con patentes, tiene que ver con que termina siendo la clase media de los sectores trabajadores los que realizan los ajustes, pero los sectores exportadores, por ejemplo, siguen pagando menos que lo indispensable en todo lo que tiene que ver con ingresos públicos, por eso después termina pagando la gente, y eso es una señal clara que la política no quiere ir contra los sectores económicos más privilegiados en la provincia. Después, lo que está bien, lo que ha hecho el gobierno es, por lo menos por ahora, disminuir los homicidios en la ciudad de Rosario, algo que fue tremendo, especialmente teniendo en cuenta lo que pasó en marzo con el asesinato de 4 muchachos trabajadores, en donde se demostró que las bandas narcopoliciales barriales que tenemos en la provincia son cobardes, desclasadas y pueden hacer cualquier cosa. Ojalá que dure. Ahora, para que eso dure, tenemos que saber bien qué es lo que cambió, qué es lo que se modificó para que justamente hoy tengamos este alivio de la disminución de los homicidios. Eso no está claro, no está explicado. Por eso creemos que es un gobierno que responde más al poder económico que a las necesidades de la gente, con un haber muy importante que es esto de la disminución de homicidios en Rosario, pero que ahora, con esta idea de endiosar el déficit cero que viene de la mano de Milei, lamentablemente en la provincia se quiere echar mano a los derechos de jubiladas y jubilados con esto que se llama la reforma jubilatoria, que en realidad es una contrarreforma de la Caja, y me parece que allí la disminución de derechos no da como resultado una sociedad mejor, sino todo lo contrario. Así que me parece que es un gobierno de luces y sombras y es un gobierno claramente de centro-derecha. Justamente entre las cosas que pensaba consultarte estaba lo que terminás de mencionar, este tema, ¿no?, de la reforma previsional, jubilatoria en la provincia de Santa Fe, que tiene a algunas o distintas partes reunidas, estudiando, acordando, negociando, no sé exactamente cuál sería el término, para llevar adelante este tema que al futuro jubilado en la provincia de Santa Fe le está generando incertidumbre por un lado y alguna preocupación por el otro, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha preocupación, especialmente en los sectores docentes, porque si hay algo que también ha caracterizado al gobierno de Puyaro es esto de ser vehemente en sus declaraciones contra el sector docente, volver a poner el presentismo, como pasaba en los años 90 durante el gobierno especialmente de Reutemann. Así que me parece que esta es una situación que genera mucha angustia y mucha incertidumbre efectivamente en los sectores trabajadores activos cercanos a la jubilación en la provincia. Pero insisto, el problema de fondo es cómo hace la política en Santa Fe de los grandes partidos para generar mayores ingresos para satisfacer y responder los derechos. ¿Eso se hace recortando o se hace agrandando
la posibilidad de los ingresos sin dañar, como está pasando hoy, las espaldas de la clase media y los sectores trabajadores. Para mí eso merece una reforma impositiva antes que una reforma constitucional. Por eso ahí está la falta de valentía política y siempre la política termina siendo lo que quieren los sectores económicos. Por eso es, insisto, una cuestión de un gobierno de derecha que por eso va en contra de esos derechos jubilatorios. ¿Cómo ves la perspectiva de una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe? Otra cuestión de la cual también el gobierno empieza a hablar. A mí me parece bien que se dé el debate sobre la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe, pero tiene que ser general, los constituyentes tienen que ser soberanos, no tiene que haber un núcleo de condiciones básicas, porque eso es ir con un libreto y estar guionado, insisto, al poder económico. Así que ese es un debate que se tiene que hacer de forma abierta y ojalá que se sumen las mejores voces, las mejores cabezas que hace años vienen pensando una provincia mejor, no peor, no un retroceso como lamentablemente se está sufriendo en toda la Argentina. En tu calidad de legislador, diputado provincial, analista desde el punto de vista de la actividad del periodismo que siempre te involucró profesionalmente, ¿cómo calificarías la marcha del gobierno nacional en una escala de 1 a 10? 1, 1, porque me parece que no es un gobierno, es en realidad la gerencia de una unidad de negocios que usa el Estado al servicio de la concentración y extranjerización de riquezas. Tenemos un saqueo fenomenal, una depredación de los bienes comunes y una enorme transferencia de recursos, de riqueza producidos por los sectores, los propios jubilados, a los sectores concentrados de la economía. Por eso la gente está cada vez más pobre, por eso a la gente le cuesta cada vez más alquilar. Este es un gobierno de saqueo que es el gobierno de Milei. Lo repudiamos, lo decimos, lo respetamos por su origen popular, pero vamos a pelear para que la gente genere una conciencia diferente y empecemos a pensar una esperanza distinta. Carlos, me queda un minuto de tiempo. Quiero agradecerte el esfuerzo técnico de hacer este Zoom allí a la distancia y al paso, mientras estás yendo de un lugar a otro, allí en terminales de colectivo, tomando taxis y demás. Realmente muchísimas gracias, pero no puedo dejar de preguntarte o de pedirte alguna, aunque más no sea, breve reflexión acerca de lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo termina toda esta historia? ¿Ya llegó a su fin? ¿Tiene otros capítulos? ¿Qué te parece cómo continúa todo esto? Adhiero a lo que habías dicho al principio del programa. Es una situación muy triste, muy dolorosa. No tenemos ninguna certeza para decir nada real, concreto, salvo lo que tenga que ver con los prejuicios ideológicos de cada persona que hable sobre esto. Pero me da mucha tristeza por todo lo que está pasando con el pueblo venezolano, con toda la experiencia histórica de todo esto. Así que ojalá rápidamente el propio pueblo venezolano sepa qué es lo que realmente ocurrió electoralmente y después que cese cualquier tipo de persecución o de represión, porque va a terminar siempre eso generando el dolor de la gente que menos tiene, seguro, que pasa en cualquier lugar de América Latina. ¿Pero te parece que no es un capítulo cerrado todavía? No, para nada, para nada. Es una historia totalmente abierta porque además da la sensación que Venezuela hoy es más rehén de intereses internacionales que el derecho que tiene su propio pueblo de dirimir sus propias diferencias sin ninguna injerencia. Acá claramente hay injerencia de intereses internacionales de hace años sobre Venezuela y eso hoy se está sufriendo de una manera muy, pero muy fuerte. Me da mucha pena, mucha tristeza. Y además esto, parar la pelota, pensar de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Nos queda muy lejos Venezuela. Venezuela tiene que tener la tranquilidad necesaria para resolver estas cuestiones de adentro hacia afuera, no al revés, porque al revés en realidad lo que se hace es deformar la realidad de acuerdo a los intereses de aquellos que quieren hacer de Venezuela una especie de botín.
Carlos Delfrade, diputado provincial, muchísimas gracias por este contacto. Esperemos que la agenda permita que en una próxima puedas estar aquí en el estudio como en tantas otras ocasiones. Buen viaje, no sé exactamente dónde estás yendo, pero buen viaje y nos vemos seguramente pronto. Muchas gracias. A Brasil y después a Santo Tomé. Un abrazo grande. Chau. Muchísimas gracias.